Capítulo 67. La última visita de Jesús al templo. Este capítulo está basado en Mateo 23, Marcos 12, 41 al 44, Lucas 20, 45 al 47, y 21, 1 al 4. Era el último día que Jesús enseñaba en el templo. Allí, el joven Galileo se mantenía en pie sin honor terrenal ni insignia real. A su alrededor, estaban los sacerdotes con vestiduras lujosas, los príncipes con mantos e insignias, y los escribas con los rollos, a los que frecuentemente se referían, en sus manos. Jesús permanecía calmo, como si tuviese la autoridad que solo el cielo da. Sin vacilar, miraba a sus oponentes, quienes estaban sedientos por su vida. Sus maquinaciones para entramparlo habían fallado. Se había enfrentado a un desafío tras otro, y había presentado una verdad pura y brillante que contrastaba con la oscuridad de los errores de los sacerdotes y fariseos. Fielmente, había dado la advertencia. Sin embargo, a Cristo aún le quedaba una obra por realizar. El pueblo estaba encantado con sus enseñanzas, pero terriblemente confundido. Habían respetado a los sacerdotes y los rabinos, pero ahora veían a estos hombres desacreditando a Jesús, cuya virtud y conocimiento resplandecían más brillantemente con cada ataque. Se maravillaban de que los gobernantes no creyeran en Jesús a pesar de que sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. Ellos mismos no sabían qué camino tomar. El propósito de Cristo en las parábolas era advertir a los gobernantes e instruir al pueblo, pero necesitaba hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada a causa de su fe ciega en un sacerdocio corrupto. Estas eran las cadenas que Cristo debía romper. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Los escribas y fariseos aspiraban a tomar el lugar de Moisés como expositores de la ley, pero ellos no practicaban su propia enseñanza. Y mucho de lo que enseñaban era contrario a las Escrituras. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ellos explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto y de las cuales decían estar exentos. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí. Pero ustedes, no permitan que nadie los llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. Con estas claras palabras, el Salvador reveló la ambición egoísta que siempre buscaba obtener cargos y poder, y que manifestaba una humildad ficticia mientras que su corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Constantemente, los fariseos maquinaban formas de asegurarse puestos de honor y favores especiales. Jesús reprendió esta práctica. Él también reprendió la vanidad de los líderes al codiciar el título de rabino o maestro. Los sacerdotes, escribas y príncipes eran todos hermanos, hijos de un mismo Dios. El pueblo no debía darle a ningún hombre un título de honor que significase otorgarle un dominio sobre su conciencia o sobre su fe. Si Cristo estuviese en la tierra hoy, rodeado de aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo, no repetiría, no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Las Escrituras declaran de Dios, que santo e imponente, reverendo, en inglés, es su nombre. ¿Cuántos de los que adoptan este título representan erradamente el nombre y el carácter de Dios? Cuán a menudo la ambición mundanal y los pecados más bajos han quedado escondidos bajo las ropas adornadas de un cargo alto y santo. El Salvador continuó diciendo, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Vez tras vez, Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. Desde la perspectiva divina, la grandeza de carácter consiste en vivir para el beneficio de los demás. Cristo, el Rey de Gloria, fue un siervo de la humanidad caída. Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Al pervertir las Escrituras, los sacerdotes y estudiosos de la ley cegaron las mentes de aquellos que, de otra forma, habrían recibido el conocimiento del reino de Cristo. Ustedes estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso, serán castigados con más severidad.
Los fariseos se ganaban la confianza de viudas piadosas y, luego, les indicaban que era su deber dedicar su propiedad para fines religiosos. Después de obtener el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Y a fin de cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían un gran espectáculo en torno a su religiosidad. La misma reprensión cae sobre muchos en nuestros días. Sus vidas están manchadas por el egoísmo y la avaricia, y aún así sobre ella arrojan un manto de aparente santidad. El regalo invaluable de la viuda pobre. Cristo condenó severamente los abusos, pero fue muy cuidadoso de no reducir las obligaciones. El abuso que una persona hiciese de las ofrendas no desviaba la bendición que Dios concedía a la dadora. Jesús estaba en el atrio y miraba a aquellos que iban a depositar sus ofrendas. Muchos de los ricos entregaban grandes sumas con gran ostentación. Jesús los miraba con tristeza, sin hacer comentarios acerca de sus ofrendas liberales. Pronto su rostro se iluminó al ver a una viuda pobre acercarse con vacilación, como si temiera ser observada. Miró la ofrenda que tenía en su mano. Era muy pequeña en comparación con las ofrendas de aquellos a su alrededor y, sin embargo, era todo lo que tenía. Con rapidez echó 2 monedas pequeñas y giró para salir apresuradamente. Pero, al hacer esto, se encontró con la mirada de Jesús que estaba fijamente clavada en ella. El Salvador les dijo a sus discípulos que notaran la pobreza de la viuda. Entonces, las palabras de aprobación cayeron en los oídos de ella: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Lágrimas de gozo llenaron los ojos de la viuda mientras sentía que su acto había sido apreciado. Muchos le hubiesen aconsejado que guardase su pequeña ofrenda para su propio uso, que desaparecería entre las muchas ofrendas costosas traídas al cofre de la tesorería. Pero ella creía que el servicio del templo había sido establecido por Dios y ella estaba ansiosa por hacer todo en su poder para apoyar la causa. Hizo lo mejor que pudo, y eso llegaría a ser un monumento en memoria de ella y su gozo, a través de todos los tiempos y en la eternidad. Ella había dado más que todos los demás. Las grandes donaciones de los ricos no habían requerido sacrificio. No podían ser comparadas en valor con las monedas de la viuda. Es el motivo lo que le da carácter a nuestros actos, el que le da la estampa de la vergüenza o de un valor moral elevado. Los pequeños actos realizados de buena gana, las pequeñas ofrendas hechas sin ostentación, a menudo se destacan más a la vista de Dios. La viuda pobre se privó de alimento para poder dar esas 2 moneditas a la causa que ella amaba. Y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su necesidad. Fue este espíritu abnegado y de inocencia infantil lo que ganó la aprobación del Salvador. Entre los pobres, hay muchos que anhelan demostrar su gratitud a Dios por su gracia y verdad. Que depositen sus monedas en los bancos del cielo. Si son entregadas con un corazón lleno del amor de Dios, estos regalos, aparentemente insignificantes, se convierten en ofrendas invaluables que Dios bendice y aprecia. Cuando Jesús dijo de la viuda: ha dado más que todos los demás, sus palabras eran verdaderas, no solamente sobre el motivo, sino también acerca de los resultados de ese regalo. Esas 2 moneditas de muy poco valor habían llevado a la tesorería de Dios una cantidad de dinero mucho más grande que las contribuciones de aquellos judíos ricos. Ese pequeño regalo fue como un arroyo que se ha hecho más ancho y profundo al pasar los siglos. De 1000 maneras, ha contribuido al alivio de los pobres y a la difusión del Evangelio. Su ejemplo de autosacrificio ha obrado vez tras vez en miles de corazones, en todo país y en toda época. La bendición de Dios sobre las monedas de la viuda las ha convertido en una fuente de grandes resultados. Lo mismo sucede con cada regalo entregado con el deseo sincero de glorificar a Dios. Nadie puede medir sus resultados para bien. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Cristo no descartó la obligación misma. El sistema de diezmo, establecido por Dios, fue observado desde los tiempos más remotos. Abraham pagó los diezmos de todo lo que poseía. De la forma en que Dios lo implementó, el sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos lo habían convertido en una carga pesada. Los fariseos eran muy exactos al diezmar las hierbas de sus jardines como la menta, el anís y la ruda. Esto costaba poco, y les daba una reputación de meticulosidad y santidad. Al mismo tiempo, descuidaban los asuntos de más peso en relación con la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. Cristo dijo: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Los rabinos habían pervertido otras leyes de la misma forma. En las instrucciones que Dios había dado a Moisés, el uso de la carne de cerdo y de otros animales estaba prohibido,
porque podían llenar la sangre de impurezas y acortar la vida. Sin embargo, los fariseos se fueron a extremos injustificables. Requerían que la gente colase toda el agua que usaba, en caso de que contuviese el insecto más pequeño, el cual podía ser clasificado entre los animales inmundos. Jesús, contrastando estos requisitos triviales con la magnitud de los pecados reales, dijo a los fariseos: guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Las tumbas blanqueadas y hermosamente decoradas ocultaban restos putrefactos en su interior. De igual forma, la piedad exterior de los sacerdotes y príncipes ocultaba iniquidad. Jesús continuó: edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron, y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. La gente de esa época consideraba de forma supersticiosa los lugares de descanso de los muertos y entregaba grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría y demostraba que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismos. Hoy, muchos descuidan a las viudas y a los huérfanos, al enfermo y al pobre, con el fin de construir monumentos costosos para los muertos. No cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ha indicado muy claramente. Los fariseos se decían entre ellos: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Pero, al mismo tiempo, estaban planeando quitarle la vida al Hijo de Dios. Esto debería abrir nuestros ojos al poder de Satanás para engañar cualquier mente que se aleja de la luz de la verdad. Muchos se asombran por la ceguera de los judíos que rechazaron a Cristo. Pero, cuando obedecer a Dios implica negar el yo y humillarse, estas mismas personas son las que se resisten a hacerlo. Manifiestan el mismo espíritu que los fariseos. Los judíos comprendían muy poco la terrible responsabilidad involucrada en el rechazo a Cristo. En todas las épocas, los profetas habían alzado su voz contra los pecados de reyes, príncipes y pueblos. Lo habían hecho en obediencia a la voluntad de Dios, arriesgando sus vidas. Un castigo terrible se había ido preparando para los que rechazaban la luz y la verdad. Al rechazar al Salvador, los sacerdotes y príncipes se estaban haciendo responsables por la sangre de todos los justos asesinados desde Abel hasta Cristo. Estaban a punto de hacer que la copa de la maldad se llenara hasta rebosar. Y pronto sería volcada sobre sus cabezas en justo castigo. Jesús les advirtió acerca de esto. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Los escribas y fariseos sabían cómo había sido asesinado el profeta Zacarías, mientras que las palabras de advertencia de Dios estaban en sus labios. Una furia satánica se apoderó del rey rebelde y a su orden se dio muerte al profeta. Su sangre había manchado las piedras mismas del atrio del templo y había permanecido ahí como testigo de la rebelde Israel. Mientras el templo estuviese en pie, la mancha de esa sangre justa estaría allí, clamando a Dios para ser vengada. Mientras Jesús hacía referencia a estos terribles pecados, una conmoción de horror sacudió a la multitud. Con su vista al futuro, Jesús declaró que el pueblo judío sería tan insensible al llamado de arrepentimiento como lo había sido en el pasado. Por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Con una mano alzada hacia el cielo y una luz divina rodeándolo, Cristo habló como juez. Utilizó su voz para reprender y condenar. Los oyentes se estremecieron. La impresión de sus palabras y su mirada no se les olvidaría nunca. Cristo dirigió su indignación hacia los pecados principales de los líderes. A causa de estos pecados estaban destruyendo sus propias almas, engañando al pueblo y deshonrando a Dios. Pero no habló palabras de venganza. No mostró un temperamento irritado. El rostro del Hijo de Dios manifestaba piedad divina mientras daba una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la angustia y lágrimas amargas, exclamó: «Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste». En el lamento de Cristo, se volcaba el corazón mismo de Dios. Esta era la misteriosa despedida del amor sufriente de la deidad. Tanto los fariseos como los saduceos quedaron en silencio.
Jesús llamó a sus discípulos hacia él y se preparó para salir del templo, no como alguien derrotado, sino como alguien que había terminado su obra. Se alejó de la discusión victorioso. En ese día memorable, en muchos corazones brotaron nuevos pensamientos y comenzó una nueva historia. Después de la crucifixión y la resurrección, estas personas se acercaron con sabiduría y entusiasmo. Llevaban el mensaje que había llamado a su corazón. A la luz de su testimonio, las teorías y filosofías humanas se convirtieron en fábulas sin sentido. Pero Israel, como nación, se había divorciado de Dios. Jesús, mirando por última vez al interior del templo, dijo en tono lastimero, y ahora, mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Cuando el Hijo de Dios saliera de entre esas paredes, la presencia de Dios se alejaría para siempre del templo construido para su gloria. Sus ceremonias no tendrían sentido, sus servicios serían una burla.